candidato a vicepresidente por la lista 11 de Justicia Social. Lo que la gente quiere es saber cómo está la cosa. ¿Va Álvaro Noboa? ¿No va Álvaro Noboa? Buen día, Gino Manaví. Menos unos cuantos lo van a escuchar hoy día. Muy buenos días, mi estimado Argemiro. Buenos días, mi querido Luis. Muchas gracias por la cordial invitación. Para mí siempre va a ser un honor, un gusto, un privilegio poder compartir con todos los manavitas, una provincia pero guerrida, fuerte y valiente, que apoya, quiere y anhela la esperanza popular. Indiscutiblemente, los últimos 30 años hemos sido gobernados por la partidocracia ecuatoriana. La misma partidocracia que bloqueó y le robó las elecciones en 1998 y en el 2006, y así justamente consecutivamente a Álvaro Noboa Pontón. Ahora es muy lamentable cómo un Consejo Nacional Electoral que está maniatado y está secuestrado y está cooptado por los políticos tradicionales, entre ellos el Partido Social Cristiano y el Partido Creo, que han evitado, dilatado los procesos administrativos de calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón, Gino Cornejo y sus candidatos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a que Álvaro Noboa gane en una sola vuelta, como lo va a hacer, de tal manera que están protegiendo a un candidato que no tiene los votos, justamente porque el mandante es el pueblo. El mandante es quien pone candidato a la presidencia de la República, no 4 consejeros corruptos que están destituidos en la actualidad en primera instancia, y el Tribunal Contencioso Electoral tiene que reunirse en breves días para efectos de poder justamente ratificar la sentencia de destitución de los 4 consejeros corruptos por desacato de la sentencia del 30 de octubre del 2020 del Tribunal Contencioso Electoral, máximo organismo de justicia electoral, en tanto y cuanto que estos consejeros del Consejo Nacional Electoral no solamente van a ser destituidos, porque ya están destituidos, se va a tener que ratificar el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero, según la Constitución, los vocales del tribunal, del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso solo pueden ser destituidos mediante juicio político por la Asamblea Nacional. No, el máximo organismo de justicia electoral, de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, establece que sus fallos, sus sentencias son de última instancia y de obligatorio cumplimiento y crean jurisprudencia. Recordemos... Pero no para los mismos vocales. No, sino para los consejeros. Para problemas con partidos políticos. Recuerden ustedes que el Tribunal Contencioso Electoral es el máximo organismo de justicia electoral en términos jurisdiccionales. Ellos justamente tienen que resolver impugnaciones y todo lo que tenga que ver en temas efectivamente de reclamos electorales. En cambio, el Consejo Nacional Electoral es un organismo administrativo operativo que se encarga de organizar las elecciones. Exacto. El TCE son los jueces y el Consejo Nacional Electoral son consejeros. Pero la Constitución dice que ambos, cualquiera, solo mediante juicio político. Yo le digo una cosa, ¿estamos prácticamente a cuántos días? 15. ¿Hoy qué estamos? 21. 21, tiene 30. 17 días. Carlos Iván Alarcón, bienvenido. Buen día, abogado Andrade, abogado Argemiro, ¿qué tal? Buen día, buen día. Comiendo también. No. Esta lluvia la arrulla a uno, entonces lo hace quedar un poco más en la... Bueno, estamos a 17 días de las elecciones. 17 días. Exactamente. Menos 4. 13 de campaña. ¿Usted cree que se pueda, porque hay el rumor de que sí, que tendría que postergarse la primera vuelta a 15 días? Eso es un desbarajuste jurídico. Yo entiendo de la parte política que hubiera hecho lo mismo que ustedes. Tenga usted la plena seguridad, ¿no es cierto? Porque la política ni empieza ni termina con estas elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué acción, qué argumento pueden tener para pensar que lo pueden inscribir a Álvaro Noboa? Mire, comparto con usted que vivimos un caos electoral, un barajuste político, un mamotreto electoral, un fraude anticipado. Estas elecciones no tienen legitimidad y no tienen representatividad. Primero, porque la conformación, la integración, la génesis de un organismo tan sensible que organiza las elecciones en términos administrativos está politizado, porque hay representantes de partidos políticos que tienen intereses de proteger a sus candidatos. Entonces, jamás puede haber un Consejo Nacional Electoral. Dicho públicamente, pues, ¿no? Por eso mismo, pues Pita es representante de Creo, entonces responde y protege al banquero. Entonces eso es, digamos, una circunstancia terrible en términos de corrupción, porque un organismo como el CNE tiene que tener personas independientes, personas que puedan lógicamente resolver sin las presiones de sus partidos políticos y los que los pusieron, pues por lógica racional. Por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo y han puesto en compás de espera 78 días, escúcheme bien,
todo mi pueblo manabita, 78 días han atrasado, dilatado justamente los procesos de calificación de Álvaro Noboa. Por ello es que han cometido delitos electorales gravísimos y han sido destituidos en primera instancia por desacato reiterativo, pues, artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Y no solamente eso, perdieron sus derechos políticos y tienen una multa de 70 salarios básicos unificados, pero no les importa, porque ellos piensan que están sobre la ley, piensan que el Partido José Cristiano del Partido Creo los va a proteger y no los va a meter presos. Están equivocados. Aquí hay una constitución, hay un código de la democracia y se respeta la ley, porque si no vivimos en anarquía, pues, si no hay seguridad jurídica, no hay un Estado de Derecho, donde lógicamente las nuevas generaciones puedan pensar en un futuro donde venga la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, lógicamente estaríamos viviendo ya en un estado desolado, anárquico, donde solamente los patriarcas la componendan, los mercaderes la política, los que han hecho uso, goce y posesión de la administración pública y del erario nacional, o sea, los impuestos de los ecuatorianos, se creen dueños del país, pues. Entonces, ¿cuál es el futuro del Ecuador? Mire usted que nosotros hemos ganado todas las acciones jurídicas, porque estamos en la verdad, pues en lo cierto. Nosotros hemos pedido justicia, transparencia, denunciamos a la OEA, denunciamos a la ONU, a la Comunidad Europea, y la ONU, lógicamente, nos dio la razón y emitió una medida cautelar a favor de Álvaro Noboa y Gino Cornejo que obliga al Estado justamente, que es parte, porque el artículo 147 de la Constitución establece una de las funciones del Ejecutivo, respetar los tratados internacionales, pactos y convenciones. Y el Ecuador es un Estado parte y, lógicamente, tiene que cumplir los protocolos políticos y civiles del Comité de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede hacerle la vista gorda. Acuérdense ustedes que en la época de Rafael Correa hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del diario El Universo y la acató. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahora? Un presidente que ni siquiera está haciendo caso a la comunidad internacional, a la ONU. Y efectivamente, ¿qué está haciendo? Que estas elecciones no tengan ni siquiera reconocimiento internacional. Y aquí internamente, operativamente, el Partido José Cristiano y el Partido Creo están secuestrando la libertad, la democracia y la participación. Pues entonces, imagínense, mi querido Luis, mi estimado Armenio y mi querido abogado. ¡Armenio! Argemiro. Argemiro. Imagínense unas elecciones donde se está vulnerando el derecho a elegir al candidato a la preferencia de 17 millones de ecuatorianos y se está lógicamente vulnerando el derecho de participación, pues. Entonces, aquí es algo gravísimo, pues. Por eso que estos consejeros corruptos destituidos no solamente se van a ir a sus casas, van a tener privación de libertad porque han cometido nuevos delitos. Lógicamente, el desacato reiterativo, que hay una investigación en la Fiscalía General del Estado contra los 4 consejeros corruptos, Enrique Pita, Diana Tamaí, José Cabrera y Luis Verde Soto, que por denuncia del juez del Tribunal Contencioso Electoral se reunieron allá, pues en la isla Mocolí, y ahí pactaron justamente los líderes del Partido José Cristiano y del Partido Creo con los 4 consejeros del Consejo Trascendió en redes sociales así, aquella reunión. Tanto claro. Así que el juez del Tribunal Contencioso Electoral le pidió a la Fiscal General de la Nación, llámenme para dar rendida inversión. ¿Y qué pasó? Todos se quedaron calladitos. Le han preguntado a los líderes políticos que están justamente abusando del poder y del pueblo ecuatoriano, justamente soslayando las garantías constitucionales de participación. No, pues se han quedado calladitos. Con estos antecedentes, Gino, ¿qué salida avisora usted en lo personal, en lo particular, respecto de este tema que realmente causó preocupación y conmoción a nivel nacional porque se evidencia un manejo bastante disímil del proceso eleccionario acá en el país? Sí, indiscutiblemente. Un país, si no tiene institucionalidad, ¿y qué es eso? Que se respete el Estado de Derecho, o sea, las reglas imperativos usuales, las leyes. Si no hay ese respeto, es como que venga alguien a su casa y de pronto diga, hey, me voy a llevar su refrigeradora, su equipo de sonido y sus muebles. Usted dice, por favor, a ver, eso es propiedad privada. ¿Usted por qué está vulnerando mi propiedad privada? No, pues aquí no hay Estado de Derecho, pues aquí la gente hace lo que le da la gana. Entonces eso no puede existir. Pues ahí una sociedad tiene que tener reglas, normas, imperativos usuales para que vivamos en convivencia y en respeto mutuo, porque usted tiene sus derechos y yo tengo los míos. Mi derecho termina cuando comienza sus derechos y por lo tanto, para vivir en convivencia y en respeto comunitario, tenemos que todos estar iguales ante la ley. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente, es la ley del amarre, de las componendas, de las prebendas, de los negocios, y eso se está vislumbrando justamente en este momento donde más de 30 años los mismos políticos tradicionales que viven de la política, que piensan que la política y la administración pública es vitalicia, lo cual es un error, porque la administración pública es pasajera, es temporal, es un honor, un privilegio servir a la ciudadanía, no es servirse de ella, pues. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿O cuál es el fin aquí? Aquí
Primero, tienen que irse estos antipatriotas a sus casas y presos, porque no hay otras circunstancias para repararle daño a todo el pueblo ecuatoriano con el caos democrático que han causado. Segundo, se tiene que cuantificar el delito de peculado que justamente cometieron mandando imprimir papeletas de manera ilegal, perniciosa, inconstitucional e incompletas. Y encima, los impuestos de Argemiro, de Luis, de mi querido abogado, míos, los te han tirado a la basura. Y de todos los manavitas, 6.200.000 papeletas tiradas a la basura, que son nuestros impuestos. ¿Y quién va a responder? Nosotros no vamos a responder, pues si es responsabilidad absoluta y negligencia de los 4 consejeros corruptos. De tal manera que hay que contabilizar esos rubros y a ellos... 90 centavos cada papeleta, ¿eh? Imagínense. Son $500,000. 500.000 dólares. Y no A la solamente eso, basura. mi querido abogado, mandaron a reimprimir papeletas de nuevo, incompletas, inconstitucionales, ilegales. Sí, O sea, ya están estamos imprimiendo. hablando de más de $1 millón, pues, que vamos a tener que ¿Qué va a la cárcel a ¿Qué va a cobrarlos. pasar si se da la primera vuelta y ustedes no pudieron participar? No va a pasar eso, mi querido Luis. Primero, ¿por qué? Primero, porque tiene que el Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse en breves días. Ellos tienen solamente 10 días después de la apelación de los consejeros de conformidad al proceso correspondo a la defensa de cualquier imputado, ¿no? Entonces, el tribunal tiene que pronunciarse dentro de los 10 días para efectos de una vez pronunciarse definitivamente este caso. Y todo el pueblo de Ecuador, la comunidad internacional, efectivamente estamos a la espera de que se cumpla la ley, porque estamos pidiendo justicia, indiscutiblemente. Porque ¿quién pone presidente en el Ecuador? El pueblo ecuatoriano, ellos son los que deciden. Entonces, no los 4 sinvergüenzas corruptos que están destituidos del CNE. Por lo tanto, una vez que el TCE se pronuncie, estamos seguros de que van a ser destituidos porque tienen que defender sus sentencias, porque si no, como un organismo inferior en términos justamente que tienen que cumplir, va a estar por encima de los jueces. No, eso es una irracionalidad, pues, una legalidad. Una aberración, Una Julio. aberración. Gino, pues. lo que empieza mal casi nunca termina bien. Así Este es. proceso comenzó mal desde sus inicios. Así es. Porque a estas alturas del partido, cuando ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones, no debimos estar pensando si todavía hay posibilidades de alguna candidatura o no, sino que el 30 de octubre debió definirse todo. Así es. Si yo fuera Todo empezó con el informe Del quien Contralor. funge- del Contralor. Del Contralor, que es un payaso como que Pablo Celi, que deberá de ir a la cárcel por arrogarse funciones, ¿no es cierto?, en hacer un informe falso. Yo quiero saber cuándo contó la firma o cotejó las firmas de los 4 partidos que él dijo que tenían que ser borrados del mapa. ¿Qué facultad tiene él? Si él es juez de cuenta. No podía intrometerse. Debieron de haberlo destituido. ¿No lo hicieron? Allí se vio la debilidad de este Consejo Nacional Electoral. Porque debieron de haberlo destituido. Usted no se meta, deben de haberlo dicho. Porque ellos son intocables. ¿No es cierto? Desde el año antes de las elecciones. Cuando llaman a elecciones, ya se vuelven intocables. Pero le permitieron que se le dijera eso. Por algún interés. Dejaron pasar el informe y acogieron ese informe de Contraloría. Cuando ni le compete, ni podía hacerlo dentro del año porque ya estaban las reglas puestas. Entonces, con un Consejo Nacional Electoral, nadie, escúcheme, absoluta, usted converse con cualquier persona aquí en el Ecuador, al menos aquí en Manabí, usted conversa, ¿usted confía en este Consejo Nacional Electoral? No, nadie confía. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar. Sí, mire, mi estimado Luis, yo creo que a veces las cosas pasan justamente para que existan cambios trascendentales. Albert Einstein decía, si querés que todo siga siendo igual, sigue siendo lo que haces. ¿Qué quiere decir? Vemos que tenemos un Estado fallido, vemos que nuestras instituciones están totalmente vulneradas, debilitadas, no tienen fortalezas jurídicas y están cooptadas. En administración pública se llama cooptación de Estado, cuando un grupo, un partido político pone a sus representantes y prácticamente vulneran todo tipo de garantías constitucionales a perjuicio del pueblo ecuatoriano en beneficio particular o partidista. Por lo tanto, aquí vemos flagrancias pero terribles en la parte operativa y ejecución de las leyes como tal, y vemos cómo, lógicamente, partidos que tuvieron y fueron cobijados por la sentencia del 30 de octubre del 2020, donde el TSE acogió las garantías de participación, por ejemplo, del Partido Podemos, del Partido Justicia Social, con las mismas condiciones. Y en el CNE
con las mismas condiciones de estos dos últimos partidos que tuvieron justamente la opción de poner sus candidatos de conformidad a las sentencias de reglas, Código de la Democracia, Constitución, etcétera, el partido Podemos pudo inscribir todos sus candidatos sin ningún inconveniente. No pasó nada. Y las mismas circunstancias tenía el Partido de Justicia Social. ¿Pero cuál fue el problema? Que el Partido de Justicia Social no inscribió a Pepito Los Palotes, pues. El Partido de Justicia Social inscribió como presidente nada más que el líder de la Esperanza Popular, porque le robaron 2 veces las elecciones y es la 6ª vez que se candidatiza como presidente de la República, pues. Entonces el Ecuador ya está cansado. ¿Por qué no presenta una acción de protección para que suspendan las elecciones hasta que se resuelva lo de Álvaro Noboa? Es que en términos electorales no cabe justamente este Cae tipo de acción. la interferencia. No cabe. Exacto. Entonces, Solo le la única permitieron vía, al Contralor que meta sus narices. la única vía que queda para el pueblo ecuatoriano para recuperar la democracia en el Ecuador, la certidumbre, la legitimidad, la representatividad y sin vicios de corrupción y fraude anticipado, la única vía es que se respete efectivamente que Álvaro Noboa esté en la papeleta, los candidatos de justicia social y efectivamente el pueblo ecuatoriano se pueda pronunciar libremente y se elija quién es el futuro presidente de la República. Y eso va a pasar una vez que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. Así sea, el último día que queda de las elecciones, pero si es antes justamente del proceso del 7 de febrero, hay que acatar. ¿Qué explicación hay? Porque un nuevo Consejo Nacional Sí. Electoral, lógicamente, es el A responsable ver, le pongo el otro dictaminar escenario. las Le nuevas pongo, reglas. viene la sentencia y dice el Consejo Nacional Electoral, eso es inejecutable. Siguen las elecciones. No pueden, porque si viene la sentencia, se ratifican, los destituyen. Claro. Pues ellos van a la casa y no solamente eso, Y si van a ir dicen, presos. ok, que se inscriba Álvaro Noboa, Y le por digo- ejemplo, ¿y ahí cómo sería? Ya, pues entonces en ese momento el nuevo... Porque, a ver, asumamos que se inscriba. Viene una apelación, que no se le dé paso a la apelación, que esté habilitado Álvaro Noboa, pero igual eso hay que cumplirse plazos Sí, aquí- que van a demorar. Pues. Es que indiscutiblemente, una vez que la ley prevalezca, porque estos consejeros que están destituidos corruptos se han tomado 78 días, pues. O sea, ¿a costa de quién se va a generar una nueva fecha en las elecciones? A costa de estos 4 consejeros que van a estar en la cárcel, a costa de ellos. Todos Claro. queremos que las elecciones se cumplan en las fechas pertinentes, se cumpla el calendario electoral, que efectivamente sean las elecciones legítimas. Pero en este momento, imagínense que si fueran las elecciones el 7 de octubre, donde la comunidad internacional no las va a reconocer, donde no hay legitimidad, donde no hay representatividad, donde hay un fraude anticipado, donde no hay la garantía constitucional de respeto a la decisión de 17 millones de ecuatorianos. Entonces, esto es nulo, pues. Entonces, el nuevo Consejo Nacional Electoral tiene la obligación ética, moral y cívica, no solamente de acatar la sentencia obligatoria de cumplimiento que está ejecutoriada, o sea, no hay otra vía, tiene que ejecutarlo, no le queda más al Ecuador. ¿Me explico? Y hay una medida cautelar que le exige al Estado ecuatoriano cumplir esa sentencia. Por tanto, no hay 2 vías. Y más No aún hay que- tampoco no hay hay que- una instancia superior Exacto, a no es esa que- ejecutoria, no es que va, si a los va ejecutoriados de la el merengue, sentencia. no merengue, no. Sí va, A ver, sí es merengue y sí va a estar Álvaro Noboa en la papeleta. A ver, el Efectivamente, sábado hubo una sentencia, otra sentencia del contencioso electoral, que manda a que inscriba el Justicia Social La lista de parlamentarios asambleístas. andinos. parlamentarios Entonces, ¿qué andinos. ¿Por qué explicación no cabe? trataron el asunto de Álvaro Noboa? Claro, ¿qué explicación cabe ahí? ¿Por qué parcialmente se toma una resolución? es que justamente, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen la disposición de acomodar el lugar, no inscribir a Álvaro Noboa saltándose las leyes y respetando la Constitución y el Código de la Democracia, no acatando las medidas cautelares de la ONU, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque una vez que Álvaro Noboa esté en la papeleta, él es el presidente de la República. Esa es la verdad. Porque Álvaro Noboa va a ganar en primera vuelta. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a perder todas las canonjías, privilegios, los negocios en términos de corrupción. Y Álvaro Noboa no negocia con corruptos ni con terroristas. No es que se va a sentar, a ver, venga Partido Social Cristiano, venga Partido Creo, entonces ya, los voy a ayudar. No. El corrupto a la cárcel. Porque el pueblo ecuatoriano ya quiere emanciparse, liberarse. Quiere tener obras, quiere tener provisión de servicios públicos. Quiere, lógicamente, que la plata, que cuando no hay corrupción, sí alcanza. Ustedes saben muy bien que se robaron más de 70.000 millones de dólares justamente en los últimos periodos de los gobiernos justamente correístas de conformidad a la Comisión Anticorrupción del Ecuador. Y el Ecuador tiene un déficit presupuestario anual siempre de más de 10.000 millones de dólares y la deuda pública es del 60% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de más de 60.000 millones de dólares. Ahí está la plata que se han robado, pues. Ahí está, pues. Entonces, ¿y quiénes pagan todo eso? ¿Quiénes que tenemos que pagar? Nosotros, pues, mi querido abogado, mi querido Luis, Agente. mi querido Argemiro. Por lo tanto, estamos hipotecando el siguiente paso de la civilización, pues. Entonces, después nos quieren clavar impuestos, nos quieren, lógicamente, apretar, nos quieren seguir beneficiando a sectores
que desean y aspiran que tenga tasas de interés elevadas, pues lógicamente tasas de interés usureras, pues. Imagínense lo que quiere hacer Álvaro Noboa. Álvaro Noboa quiere traer 60 bancos internacionales para hacer un gran centro financiero internacional, como Panamá, como Uruguay, como Dubái, etcétera, para que la tasa de interés baje, porque van lógicamente a competir Viene a libremente en el competir, mercado, claro, y vamos a regular, a financieramente. reformar la tasa de interés por la Junta Monetaria Bancaria, para que la tasa de interés sea de 2, 3, 4%, para que usted, mi querido abogado, sus hijos, sus nietos puedan hacer un crédito hipotecario a 30 años a 3% de interés. O sea, eso sí es factible, se lo puede hacer, pero no lo han hecho porque son los intereses, pues, son los intereses de los grupos de poder, pues. ¿Por qué cree que se enriquecen el banquero? ¿Por qué cree que se enriquecen efectivamente los partidos tradicionales que se meten en todas las compras públicas, lógicamente para beneficiar las licitaciones y los contratos justamente a sus partidarios? Son los mercaderes de la política, y eso hay que acabarlo para Es que el que pueblo son ecuatoriano pueda trabajar profesionales. para ellos mismos. Son profesionales, de eso viven. Claro, pues efectivamente usted dice, son profesionales de la política, y eso es un error en términos prácticos, porque la administración pública no es para una persona que quede justamente de manera vitalicia haciendo uso, goce y posesión de los impuestos de los ecuatorianos. La administración pública tiene que ser pasajera temporal y es un servicio a la ciudadanía, no es servicio de ella. Por lo tanto, el administrador público tiene que profesionalizarse para cuando dé su servicio temporal justamente a la ciudadanía, lo puede hacer de la mejor manera, transparente, con certidumbre, con conocimiento de causa, implantando los principios fácticos de la administración pública, transparencia, Si no se da rendición de esto, cuentas. ¿están pensando ustedes en la posible futura asamblea constituyente? Participar. Mire, usted manifiesta una futura asamblea constituyente, primero tiene Porque que... todos los candidatos hablan de eso. Tiene que Yo no primero estoy de acuerdo personalmente llegar que a- haya una asamblea inmediatamente. Porque es llegar a lo mismo, van unos cuantos iluminados que creen que nos pueden resolver el problema del país sin consultarle a la gente. Yo no sé qué miedo tiene, por ejemplo, que cada barrio se reúna o en cada manzana se reúna la gente, va la madre de familia, el padre, y que diga cuáles son sus problemas, tabularlos. Una vez tabulado con esos problemas, a ir a una asamblea constituyente. Claro. Pero no antes. Pero imagínese, mi querido Luis, si ni siquiera podemos administrar Ujú. en términos de elecciones, unas elecciones transparentes, unas elecciones representativas, peores podemos estar hablando de otros tipos de elecciones, pues. Si ahora, donde el pueblo ecuatoriano, ustedes mismos lo han dicho, donde el pueblo ecuatoriano no cree ni el 2% de los consejeros de las decisiones, las resoluciones de este organismo que está secuestrado por la partidocracia ecuatoriana. Peor aún, pues, justamente pensar en otras elecciones. ¿Para qué? Para que haya fraude, pero descarado y burdo, donde no se respete la decisión del pueblo ecuatoriano. No, pues, hay que limpiar la casa primero para antes, lógicamente, brindar y atraer a los invitados. Por lo tanto, este Consejo Nacional Electoral espurio, corrupto, tiene que ser limpiado, saneado, para que gane credibilidad, para que justamente tenga muestras de legitimidad, para que el pueblo ecuatoriano esté seguro que las elecciones presidenciales van a ser justas, libres y se respeten las garantías constitucionales. Por lo tanto, el pueblo quiere una esperanza cuyos anhelos se vuelven obsesiones en busca de una vida de oportunidades y libertad. Y eso lo vamos a tener con Álvaro Noboa. Por eso que Manabí se levanta a favor justamente de un empresario. ¿Por qué? Porque el empresario lo único que sabe hacer es hacer empresa, trabajo, ¿Cuál dinero, es su agenda inversión. a partir de estos momentos? Sí, justamente al día de ayer y de hoy he estado en la provincia de Manabí. Ayer fue un día totalmente maravilloso, nos han recibido pero fantástico, la gente ha abierto las manos, hemos conversado con los gremios, con las cámaras de comercio, con los gremios profesionales, hemos hecho recorridos en Manta, en algunos cantones justamente de la provincia, y nos hemos quedado admirados del apoyo ciudadano justamente que se le quiere dar a Álvaro Noboa, porque me dice la gente que ya está hastiada y cansada de la partidocracia ecuatoriana. Hay que reconocer que Manabí es un bastión importante y siempre lo ha sido para el Hasta hoy día va a estar abogado aquí. Así Álvaro es, Noboa así Pontón. es. Tiene Vamos una a- votación bastante importante El día- acá. Correcto, muchas gracias. El día de hoy vamos a estar en Portaviejo, en Rocaforte, Tosagua, Chone y Calceta. De tal manera que vamos a visitar cada uno de esos cantones, vamos a hacer actividades como caminatas, como recorridos, inauguraciones de centrales, y efectivamente estaremos con el pueblo de Chone, con el pueblo de Calceta, de Portoviejo. Ya me lo saludo a mi de compadre todos Jaime los Colamarco, cantones. que es fanático de Alvarito. Muchas gracias. Y estamos llevando el mensaje de Álvaro Noboa, el mensaje de esperanza, el mensaje de sueño, el mensaje de que se puede recuperar la patria. Y estamos justamente frente a la oportunidad de tener un nuevo libertador, el libertador Noboa.
que va a emancipar y libertar la patria ecuatoriana. Gracias Gino. Muchísimas gracias. ¿Qué le economista. parece si nos vamos a un corte? Vamos a un corte, luego estaremos con Mauricio Salen, candidato asambleísta por la lista 23.